Hola, muy buen día. Pues nosotras vamos a explicar un poquito acerca de los derechos de los trabajadores. El equipo que va a presentar esta exposición va a ser Delgadillo González Jennifer, Gutiérrez Ramos Lozvana Miranda y Pérez Soto Mitzi Citlali. Hola, muy buen día. Pues nosotras vamos a explicar un poquito acerca de los derechos de los trabajadores. El equipo esta presentación es más que nada con el objetivo de dar a conocer los derechos de los trabajadores. Esto es más aunado al propósito de dar a conocer a los alumnos que estén como próximos a laborar en algunas instituciones o en algún sitio, pues que esta información les sea necesaria para aplicarlo en su vida y pues que sepan, conozcan más que nada los derechos pues que tienen. Ahora bien, para dar un poquito de introducción, vamos a tener que la Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo, nos vamos a referir a ella en esta presentación como la LFT, son las que se encargan de regular las relaciones entre trabajadores y patrones. Ahora bien, para dar un poquito de introducción, vamos a tener que la Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo, nos vamos a referir a ella en esta presentación como la LFT, son las que se encargan de igual manera, cabe resaltar que la aparición del derecho del trabajo se va a deber a esta lucha de los trabajadores y sindicatos por lograr un equilibrio entre el capital y el trabajo. Y también, en ciertas ocasiones, va a deberse a la sensibilidad de los empleadores para obtener cierta armonía social, por así decirlo. De igual manera, para producir una mayor productividad en las empresas y el papel del Estado que es con respecto a ciertos factores económicos y a la mayor o menor fuerza de los trabajadores y empleadores. Ahora bien, vamos a tener que todos los trabajadores van a tener derecho a prestar su trabajo en condiciones dignas, en donde se respete de igual manera la igualdad entre hombres y mujeres, a no ser objeto de hostigamiento y acoso sexual, a no ser discriminados y a contar con capacitación y adiestramiento. Igualmente, los trabajadores tienen una serie de obligaciones, lo mismo que ocurre con los patrones, así que también existen prohibiciones para los trabajadores y patrones. Y en caso de no respetar las obligaciones legales, los patrones pueden ser objeto de sanciones. Hablemos un poquito más a fondo de esto y comencemos con el derecho a un trabajo digno. La LFT nos va a hablar de que todo trabajador va a tener un derecho a un trabajo decente o digno, que va a ser caracterizado por a que se respete la dignidad humana, que se tenga seguridad social, salario remunerado, también derecho a formar parte de un sindicato, a no ser parte de este o a salirse de este sin riesgo a perder su trabajo, a realizar una huelga en caso de que no se respeten sus condiciones de trabajo, entre otras cosas. Luego tenemos la igualdad entre hombres y mujeres. Este va a ser más que nada referido al derecho a la no discriminación, que va a tener que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. Como es sabido, las mujeres históricamente nunca han tenido los mismos trabajos, condiciones ni empleo y salario que los hombres. La LFT va a promover la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, Como siguiente, pues vamos a tener el hostigamiento y el acoso sexual. Este va a estar también buscando proteger a las mujeres. La legislación laboral va a castigar el hostigamiento y el acoso sexual. Aquí vamos a entender por hostigamiento este ejercicio de poder que hay en una relación de subordinación real entre la víctima frente al agresor. Aquí cabe resaltar que va a haber un ejercicio abusivo de poder. Aquí creemos que es importante resaltar que el Código Penal, en su artículo 259 bis, establece que la persona que con fines lascivos asciende reiteradamente a otra persona de cualquier sexo, valiéndose de la posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, se le impondrá una sanción hasta de 40 días de multa. Y creo que también cabe enmarcar la definición de acoso laboral, que va a ser que implica todos aquellos actos o comportamientos en un evento o una serie de ellos.
Bueno, entre estos casos se puede encontrar la provocación, la presión, intimidación, exclusión, ataques ya sea verbales o físicos, entre otras cosas. Esto puede manifestarse de forma evidente, sutil o discreta, y que ocasionalmente pues provocan humillación. Como siguiente vamos a tener el derecho a la no discriminación. De acuerdo al artículo tercero de la LFT, se va a establecer el derecho a la no discriminación, en el cual se va a señalar que no se podrán establecer condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores. Obviamente esto por motivos étnicos, de género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, preferencias sexuales, entre otras cosas. Como siguiente vamos a hablar un poquito acerca de el derecho a la formación profesional, o más bien capacitación y adiestramiento. Este va a tener interés social por promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, perdón, la formación y en el trabajo. Eh, bueno, este va a buscar establecer la formación profesional como un derecho, y por otro lado también va a tener un fin de generar beneficios a los trabajadores y a los empleadores. Como siguiente vamos a hablar de las obligaciones de los trabajadores. Algunas de ellas van a ser cumplir las normas de trabajo, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, dar aviso inmediato al patrón, salvo caso de infortunio o de fuerza mayor de las causas justificadas que le impidan concurrir al trabajo, observar buenas costumbres durante el servicio, integrar el organismo que establece la ley, someterse a los conocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, comunicar al patrón ciertas deficiencias, entre otras cosas. Como siguiente vamos a hablar un poquito acerca de las obligaciones de los patrones. Según la LFT se va a establecer una serie de obligaciones generales y particulares en relación con los diferentes trabajos especiales y en materia de prevención de riesgo de trabajo. Algunas de estas vamos a hablar sobre que los centros de trabajo con más de 50 trabajadores deben contar con instalaciones adecuadas para personas con discapacidad, fijar visiblemente y difundir en el trabajo el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa, hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones y colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccional competente, cumplir con las normas de trabajo aplicables en las empresas o establecimientos. De igual manera, pues pagar obviamente los salarios e indemnizaciones, eh, proporcionar a los trabajadores los instrumentos y las herramientas apropiadas para realizar su trabajo de manera eficiente, mantener el número suficiente de asientos o sillas, o sea, es decir, que pues exista un establecimiento apto para el número de personas que estén laborando en la institución. De igual manera, obviamente, permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o el Estado, entre otras cosas. Bueno, em, de aquí pues ya seguimos al otro punto que les hablará un poquito más mi compañera. Ahora abordaremos las prohibiciones para los patrones. Estas son muchas más extensas y van desde no dar trabajo por razones discriminatorias, exigir compra de artículos del establecimiento, exigir o aceptar dinero como gratificación por los trabajadores, obligar a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación o evitar el desarrollo de este, intervenir en el régimen interno del sindicato, hacer o autorizar colectas o suscripciones en los lugares de trabajo, hacer propaganda política o religiosa, hacer uso de un sistema para que no se vuelva a contratar a los trabajadores, presentarse bajo la influencia de alguna sustancia, hacer o permitir actos de hostigamiento sexual y exigir certificados de no embarazo y por esta razón despedir, o por el cambio de estado civil o por el cuidado de hijos menores. Siguiendo esta línea, ahora hablaremos sobre las sanciones para los empleadores. Y estas van a depender de varios elementos, ya sean los daños, la gravedad, la economía del infractor, la reincidencia que se tenga este tipo de actos y la intencionalidad con el que se dio.
Se debe entender que estas se van a medir a partir de ciertos niveles y con estas se van a elegir o determinar pues las sanciones y estas pueden ser determinadas por uno o varios profesionistas como lo son psicólogos, abogados, etcétera. Abordando otro elemento necesario para los derechos de los trabajadores, hablaremos sobre los derechos ligados al contrato de trabajo. Debemos entender que todo trabajador que preste un trabajo personal subordinado tiene derecho a un contrato de trabajo o a la existencia de una relación de trabajo. El primer punto es sobre que sí debe existir un contrato, ya sea verbal o escrito, en el que se debe de hacer una remuneración o pago de un salario por este tipo de labor o trabajo. Se deben de especificar las labores y no se pueden realizar otras que no estén establecidas para uso personal, etc. El empleador solo dirige y vigila la actividad laboral y esta puede ser no directa. Y si hay insubordinación, pero debemos de entender que esta tiene límites. Contenido mínimo de un contrato de trabajo. Todo contrato de trabajo debe incluir ciertos elementos esenciales, como los datos del trabajador y del patrón, que son nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC y domicilio. Las especificaciones de trabajo. El tipo de relación laboral, si es una obra determinada, por tiempo fijo, por temporada, etc. ¿Qué servicios debe prestar el trabajador? El lugar donde se presentará a trabajar y la duración de su jornada. ¿Cuáles son las condiciones salariales y laborales? Monto y forma de pago del salario, día y lugar de pago, si tendrá capacitación o adiestramiento por parte de la empresa, entre otras condiciones como días de descanso, vacaciones, etc. Cabe resaltar que si no existe un contrato por escrito, el trabajador sigue teniendo derechos laborales. El no establecer claramente la actividad a desempeñar es una falta del patrón. Derecho a un contrato por tiempo determinado o indeterminado. En su mayoría los contratos son por tiempo indeterminado. En algunos casos, como cuando la naturaleza del trabajo lo exige, cuando hay sustitución temporal de otro trabajador, o en casos especiales de la Ley Federal de Trabajo, como actores, músicos, etc., el contrato será por tiempo determinado. Si el contrato no especifica la duración, se considera indefinido, para que el trabajador pueda tener acceso a una pensión en el futuro y estabilidad. Derechos en un contrato a prueba. Se puede establecer un periodo de prueba si el contrato es por más de 180 días. Su duración será máximo de 30 días. Sin embargo, hay casos en que es de hasta 180 días en puestos gerenciales o especializados. El objetivo de esto es evaluar si el trabajador cumple con los requisitos del puesto. Si no supera la prueba, la relación laboral terminará sin responsabilidad para el patrón. Si la supera, el contrato se vuelve indeterminado automáticamente. Este debe ser por escrito y no puede aplicarse repetidamente al mismo trabajador en una misma empresa. Derechos en un contrato de labores discontinuas. Para actividades de temporada o cuando el trabajo no es constante, los trabajadores tienen el mismo derecho que los trabajadores de tiempo indeterminado. Sus derechos y pagos son proporcionales al tiempo trabajado y al terminar la temporada, el contrato se suspende hasta el siguiente periodo. Derechos en un contrato de labores discontinuas. Para actividades de las condiciones del trabajo son que todo trabajador tiene derecho a una jornada laboral respetada, un pago justo y protegido, descanso y vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades, seguridad social y acceso a vivienda, protección por maternidad o paternidad, prima de antigüedad y estabilidad laboral y una capacitación y adiestramiento. Las condiciones del trabajo son que todo